Devocional 4 de febrero, 1 Corintios 16, 13, 14, tu fe. El mundo puede parecer un terreno inhóspito para los creyentes, lleno de tentaciones, pruebas, dolor, aflicción, injusticia, enfermedad y muchas otras cosas terribles. La adversidad se ve como un desierto interminable o una montaña inexpugnable, donde la supervivencia espiritual está en juego. En nuestro interior, una voz maligna nos dice que no hay una forma de superar los obstáculos, propone que rendirse es una opción obligatoria y nuestro corazón se llena de desesperación. Nuestro Señor dijo que encontraríamos aflicciones en el mundo, pero también nos dio las herramientas para enfrentarnos a Él. Todos los creyentes nacidos de nuevo hemos sido empoderados para vencer al mundo. Recorramos las Escrituras para encontrar los elementos esenciales de la supervivencia espiritual que permiten a los creyentes callar en ese susurro diabólico que trata de doblegar nuestra voluntad y esclavizarnos con el temor. La tentación puede llegar al creyente en diferentes formas. Puede ser física, mental o espiritual. En cualquier caso, el denominador común es que conduce al pecado. La tentación es seductora, se vale de los deseos de la carne y solo la poderosa presencia del Espíritu Santo puede librarnos de ella. Ante esta situación, nuestro Señor Jesucristo nos recomienda mantenernos alerta y orar para no ser tentados, puesto que nuestra propia carne puede traicionarnos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin la fe es imposible agradar a Dios, puesto que para ser creyentes antes debemos haber creído en su existencia, que se hizo hombre y vivió entre nosotros para salvarnos por medio de su muerte redentora. La fe es tanto un fruto como un don del Espíritu Santo. Hemos expresado nuestra fe cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero el deseo de nuestro Señor es que nuestra fe crezca hasta ser capaz de resistir las pruebas e incluso mover montañas. Los creyentes debemos enfrentar peligros, críticas y amenazas constantes. Si no estamos enfrentando algún nivel de persecución en el mundo, seguramente no estamos reflejando suficientemente la luz de Cristo. Ante estas aflicciones debemos mostrar rostros de león y pelear la buena batalla. La palabra nos enseña que podemos clamar al Señor para recibir valor para enfrentar las dificultades. Los primeros creyentes oraban para pedir de nuevo, para enfrentar las dificultades, pero sobre todo para poderse mantener firmes en la predicación. De nuevo significa sin miedo. El miedo es una de las estrategias del enemigo para evitar que los creyentes actúen. Usa el miedo que paraliza. Renunciemos al miedo en el nombre de Cristo. De nuevo también significa con confianza, y la palabra nos enseña que los justos no tendrán temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Tomemos esta poderosa promesa de la Escritura para llenarnos de valor cuando nos enfrentamos a las pruebas. Tiene el respaldo del Creador de los cielos y la tierra. Para ser fuerte es necesario entrenar. Las disciplinas espirituales fortalecen nuestros músculos espirituales. Pablo nos aconseja y enfatiza aspectos como la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando decidimos poner estas virtudes en práctica, marcamos nuestro carácter para ser más como Cristo. Otras disciplinas importantes son el estudio bíblico, la oración y dar a los necesitados. Cuando nos exponemos a la palabra, ella misma ministra nuestra vida, nunca regresa vacía y siempre trae fruto. La oración tiene un gran poder, nunca debe dejarse al final, debe ser nuestra primera opción en la tempestad. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no están impregnadas del amor de Cristo, solo son ruido. Las obras son una consecuencia de nuestro encuentro con Cristo, no un medio para la salvación. No se puede ganar el cielo, no es por obras. Las acciones cuentan tanto como las intenciones. No sirve de mucho ayudar al prójimo cuando nuestro corazón está buscando una recompensa material, emocional o espiritual. Muchas veces nuestro lenguaje necesita una dosis de amor. Nuestras conversaciones deben dejar bendición en la vida de nuestros interlocutores, desprendiendo un dulce aroma a Cristo. Un cristiano está siempre en peligro, por lo tanto debe estar siempre en el reloj. Él debe fijarse en la fe del Evangelio y nunca desertar o renunciar a ella. Por esta fe, él será capaz de mantener su terreno en una hora de tentación. Los cristianos deben tener cuidado de que la caridad no solo reina en su corazón, pero brilla en sus vidas. Hay una gran diferencia entre la firmeza cristiana y el calor y el transporte febril. Velar significa vigilar en nuestra vida y comprobar que todavía nos encontramos en la fe verdadera. Esto significa que debemos detenernos en nuestra vida y evaluarla a la luz de la palabra de Dios, tanto nuestras acciones, creencias y evolución en el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo que evaluara su vida y palabras, ya que debía estar seguro que se encontraba en la fe verdadera. Como cristianos no podemos darnos el lujo de menguar nuestra vida devocional, nuestras oraciones, congregarnos, lectura de la Biblia. El servicio en un ministerio contribuyen a mantenernos en la fe y por tanto debemos asegurarnos de no abandonar estos hábitos santos. Velar significa estar atentos de los ataques del enemigo.
Como cristianos no podemos darnos el lujo de confiarnos y el exceso de confianza nos lleva a descuidar áreas de las cuales nuestro enemigo tome ventaja para perjudicarnos. Estar firme significa mantenernos constantes de la fe cristiana. Ser constante implica paciencia y perseverancia, dos cualidades sin las cuales no podemos mantenernos firmes. Uno de los problemas en la vida cristiana es perder nuestro primer amor, disminuir aquel entusiasmo e involucramiento que teníamos al inicio de nuestros primeros pasos en el Evangelio. Esto es así porque el enemigo nos ataca de tal forma que busca desanimarnos, eliminarnos o mantenernos a la raya de nuestra pureza espiritual y servicio a Dios. Sabiendo todo esto, Pablo dice a los creyentes que para poder permanecer firmes en medio del ataque del enemigo, es necesario ponerse la armadura que Dios ha provisto para nosotros. El cinturón de la justicia, nuestra integridad, la coraza de justicia, la salvación por la fe, las sandalias del apresto del Evangelio, el anuncio del mensaje del Evangelio, el escudo de la fe, nuestras fuerzas, convicciones y confianza en Dios, el yelmo casco de la salvación, nuestra mente protegida por la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Otra recomendación es la de portarnos varonilmente y esforzarnos. Esto quiere decir ser valiente y no renunciar jamás, aun cuando la situación sea intimidante. Si nos damos cuenta, 3 veces Dios exhorta a Josué a ser esforzado y valiente. La primera es para que cumpla la misión que le encomendó de introducir a Israel a la tierra prometida y repartirle la tierra. La segunda es para cumplir la palabra de Dios. Y en general le exhorta a ser valiente en cualquier parte o tarea que realice, sabiendo que Dios está con él. La vida cristiana requiere valor y esfuerzo. Para crecer en nuestra vida espiritual y de servicio necesitamos estas dos características para no atemorizarnos y retroceder. A todo esto hay que agregarle el amor. El amor hacia Dios y nuestros semejantes nos ayudará a tener las intenciones correctas para hacer las cosas. El amor tiene que ser la fuente que nos motive a obedecer su palabra, a santificarnos, a servirle. En ningún momento tenemos que hacer algo por temor, conveniencia e interés propio. Si hay algo que debemos hacer en nuestra vida cristiana, es descubrir aquel ministerio al cual Dios nos llama y dedicarnos permanentemente a él. No por temporadas o cuando todo vaya bien, sino hasta que Cristo nos llame. Hoy en día los hogares están siendo destruidos, las personas se ven atrapadas en la certidumbre del pecado y no pueden liberarse. Muchos niños pueden citar las palabras de un cantante de música rap, pero no pueden citar algo que Jesús dijo. Muchas almas están encarceladas y condenadas a la destrucción eterna, y por desgracia la lista sigue y no tiene fin. Tenemos enemigos espirituales que tenemos que luchar. Aún así, el amor debe caracterizar a todo lo que hacemos. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Tenemos que estar espiritualmente alerta. Jesús nos advirtió que estamos demasiadamente y fácilmente distraídos por el físico y seremos atrapados por sorpresa si no estamos continuamente en la disciplina de estar alerta. ¿Cómo deben los cristianos mantenerse firmes en su fe? Las dos cosas que podemos hacer para ser fieles a Cristo son de vivir de acuerdo con su palabra y crecer en nuestro conocimiento de Él. Cristo dijo: hagan brillar su luz delante de todos. Esto significa que debemos vivir y actuar de una manera que es compatible con el Evangelio. Tenemos que vivir y enseñar como Cristo lo haría y dejar que Él se encargue del resto. Cuando Dios nos manda a no temer, a tener buen ánimo y tener coraje, Él siempre está al mando contra el miedo o temor, que es lo contrario de valentía. Como cristianos debemos ser fuertes en el gran poder de Dios. Esto significa que nuestra fuerza no es la nuestra, que no es humana, nuestra fuerza no es del mundo, pero nuestra fuerza se encuentra en Cristo a través de nuestra relación íntima con Él. Como Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, no hay ninguna otra fuente que da al hombre la fuerza para vencer al mundo con sus pruebas, las tentaciones y la muerte. Es a través de la sumisión al poder de Dios que podemos superar el poder del enemigo. Es por primero alinearnos con el poder de Dios y nuestra sumisión total a Él, que somos capaces de soportar el engaño del enemigo. Por último, fortalézcase con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. La Biblia dice que debemos amar a los demás como Dios nos ama. Debemos amar a la familia de Dios, debemos amar a nuestros enemigos, es decir, debemos buscar activamente lo que es mejor para ellos. Cuando mostramos la benevolencia y el amor desinteresado, reflejamos el amor de Dios a un mundo perdido y moribundo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Haciendo cortes en nuestra vida, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tomando decisiones en base a lo que le conviene al reino de Dios y no a lo que nos permite solamente. Recuerda, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esfuérzate en conocer al Señor, sabiendo que Dios nos revela su sabiduría por el Espíritu, y que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esfuérzate en predicar el Evangelio, sabiendo que nos es impuesta necesidad, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pon empeño en tu vida de santidad, sabiendo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amando a nuestros hermanos, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Hacer todas las cosas con amor y recordando que el único ambiente donde los dones dados por Dios pueden operar es en el amor sacrificial, que será el único que permanezca en la eternidad. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El esfuerzo en agradar al Señor no está envasado en el esfuerzo humano, ya que ese no puede agradarle, sino en la gracia de Dios, esa gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, como dice la palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra nos ofrece un kit de supervivencia, una serie de técnicas y herramientas que nos ayudan a enfrentar las dificultades. Estas técnicas incluyen mantenernos alerta para evitar ser víctimas de la tentación, permanecer firmes en la fe para apagar cualquier dardo del fuego del maligno, llenarnos de valor para desechar el miedo e inundarnos de confianza en la promesa de la palabra, fortalecernos espiritualmente practicando disciplinas que nos ayuden a parecernos más a Cristo. Finalmente, impregnar todas nuestras acciones con el amor característico de los creyentes. Sobrevivir a los desiertos espirituales requiere cambiar nuestro comportamiento y aplicar técnicas muchas veces extremas. Pero cuando nos movemos en la soberana voluntad del Señor, cada prueba nos vuelve más fuertes espiritualmente y nos prepara para retos mayores. Con cada montaña conquistada, nos aproximamos más al propósito de Dios para nuestra vida, aquello para lo que fuimos concebidos desde la eternidad. En medio de la tormenta podemos acudir a nuestro Señor y ver cómo reprende los vientos y al mar y maravillarnos con la tranquilidad después de la tempestad. Por eso el Señor nos invita hoy a evaluar nuestra fe. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos hablas directamente a nuestro corazón. Hoy nos hablas de cómo estamos caminando, de cómo estamos haciendo, de cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque al evaluarnos, Señor, vemos que aún nos falta, Señor Padre misericordioso, pero nos falta menos que antes. Gracias, Padre amado, porque siguiendo las pisadas de tu Hijo, Señor Padre misericordioso, estamos, Señor, más y más en la voluntad tuya. Gracias, Padre amado, porque vemos, Señor, que el Espíritu Santo ha venido haciendo esa obra en nosotros, Padre misericordioso, que somos diferentes, Padre amado, que aún no somos materia terminada, Padre misericordioso, pero que cada día, Señor, hemos progresado. Gracias, Padre amado. Papito Dios, pero también queremos poner a aquellos, Señor Padre misericordioso, que aunque han escuchado la palabra, Señor, siguen con el entendimiento entenebrecido, como dice tu palabra, Padre Santo. Guíales, Señor Padre misericordioso. Tráelos, Señor Padre amado, y que sean cada día, Padre misericordioso, más cercanos a tu voluntad. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos hace evaluar no solo en la fe, sino en el caminar y el testimonio. Gracias, Padre amado, porque cada día, Señor Padre misericordioso, sentimos, Señor, que estamos tomados de tu mano, de la mano de tu Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy tu fe. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan también evaluar su caminar. Si hoy necesitas palabra o mañana necesitas palabra, ve a nuestro canal, Su Gloria en mi Bogotá en YouTube. Escúchala y si sientes, tómala y comparte. Bendiciones.